El diccionario define la controversia como el desacuerdo o conflicto de interés sobre asuntos de interés público. El Señor Jesús dijo en Lucas capítulo 12, versículos 51 al 53, ¿creen ustedes que vine para establecer la paz en este mundo? No, yo no vine a eso. Vine a causar división. En una familia de 5, 3 estarán en contra de los otros 2. El padre y el hijo se pelearán, la madre y la hija harán lo mismo, y la suegra y la nuera serán enemigas, desatando así una controversia hasta el día de hoy. Estudiemos juntos estas controversias. Acompáñame. Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Bendiciones, queridos amigos, queridos hermanos. Alabado sea el nombre de Dios porque nos permite llegar hasta otra semana más a través de esta plataforma para poder estudiar todos juntos. Antes de hacerlo vamos a orar, pero recuérdense que es necesario que traigan su lección, que traigan su Biblia y algo con que tomar notas. Así que reverentemente, ahí donde se encuentra, vamos a invocar el nombre de nuestro Dios a través de la oración. Querido Dios, una vez más, damos gracias, Señor, por permitirnos el poder llegar hasta esta plataforma y poder estudiar acerca, Señor, de su palabra. Pero es necesario que usted, Señor, perdone nuestras faltas, perdone nuestros pecados y que el Espíritu Santo nos guíe a través de este estudio para así, Señor, poder comprender, para poder retener, pero sobre todo para poder practicar. Acompáñenos, Señor, sea usted nuestro Maestro. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Muy bien, mis queridos amigos, queridos hermanos, el título lo está viendo aquí en la pantalla, Controversias. Antes de comenzar, vamos entonces a poder leer ese versículo de memoria que viene en la primera página. Así que, si me acompañan, por favor, busquemos el versículo de memoria, pero si lo quiere leer directamente de la Biblia, lo puede hacer Marcos 2, 27 al 28. Juntos todos. También les dijo, el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Así el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. En Marcos capítulo 2, del versículo 1 al 36, contiene 5 historias que ilustran las enseñanzas de Jesús en contraste con la de los dirigentes religiosos de aquella época. Esas historias se encuentran en un patrón específico en el que cada historia sucesiva se va vinculando con la anterior mediante un tópico paralelo. La última de las historias da un rodeo y se reconecta con la primera. Cada una de estas historias ilustra diferentes aspectos del ministerio de Jesús, así como lo especifican las declaraciones que aparecen en Marcos capítulo 2, versículo 10, versículo 17, versículo 20 y versículo 28. Las secciones del domingo, lunes y martes van a profundizar en los significados de estos relatos y en las declaraciones de Jesús que se encuentran en ellos. Marcos 3, 20 al 35 es el objeto de estudio de los días miércoles y jueves. Lo que también veremos es un ejemplo de una técnica que el escritor del Evangelio usa y que se conoce como historias sándwich. Este patrón narrativo aparece al menos 6 veces en Marcos y en cada caso el enfoque es algún aspecto importante de la naturaleza de Jesús y de su papel como Mesías o de la naturaleza del discipulado. Esta semana leeremos varias historias acerca de Jesús y veremos qué podemos aprender de cada una de ellas. Dele vuelta a su página, vamos a ir al día domingo sin perder tiempo. El título para el día de domingo es La curación
de un paralítico. Y creo que esta historia es bien conocida, muchos de nosotros la conocemos. Y la pregunta que viene de entrada ahí es, ¿qué quería el paralítico? ¿Por qué fue traído ante Jesús? ¿Y qué recibió? ¿Qué esperaba este paralítico cuando lo llevaran a donde Jesús? Pero vamos a ver lo más importante, ¿qué es lo que recibió? Leamos capítulo 2 de Marcos y vamos a leer el versículo 1 hasta el 12 para leer esta historia y entrar en contexto. Así que búscala en su Biblia, Marcos 2, versículo 1 al 12. Juntos leemos y dice, y entró otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Y luego se juntaron a él muchos que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era traído por 4. Y como no podían llegar a él a causa del gentío, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho que yacía el paralítico. Y viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales, pensando en sus corazones, decían, ¿por qué hablaste así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que pensaban así dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate y toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar los pecados, dice al paralítico, a ti te digo, levántate y toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó luego y tomando su lecho, se salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca tal cosa hemos visto. Esa historia, amigos y hermanos, es una historia tremenda, pero una historia con mucha enseñanza para nosotros. ¿Por qué? Para empezar, hay personas que piensan que Jesús no es Dios. Pero este pasaje claramente, como los mismos aquellas personas que lo estaban queriendo acusar, decían, solo Dios puede perdonar pecados. Pero era muy fácil nomás decirlo audible. Pero para que todos los que estaban allí vieran que Él es Dios y tenía la autoridad como Dios, hizo un milagro que solo Dios puede hacer. Restaurar las piernas y el andar de ese paralítico. Ahora, este hombre paralítico es llevado por sus 4 amigos. Por lo tanto, lo tuvieron que agarrar y llevarlo hasta Jesús. Ustedes pueden ver en la toma, en esta foto que está detrás, de trasfondo, pueden ver cómo esos 4 hombres están con sogas deteniendo a este paralítico, bajándolo para que hacerlo llegar hasta donde Jesús. O sea, esta es una forma de decirnos a nosotros cómo nosotros tenemos que llevar a mucha gente que tal vez no está con parálisis física, pero sí con una parálisis espiritual. Y es nuestro trabajo, si tenemos la fe, esa fe que mueve montañas, ¿verdad? Esa fe que parece un granito de mostaza. Tenemos que hacer nuestra parte y llevar a todas esas personas que están paralíticas espiritualmente, así como nosotros lo estuvimos una vez. Pero al ser restaurados por Cristo, tenemos ese gozo y queremos compartir esas bendiciones que Él nos ha dado a nosotros. Los amigos llevan a este hombre y no pueden entrar. La gente está aglomerada por la puerta. Entonces, hicieron un agujero en el techo y por allí hicieron descender hasta la presencia de Jesús a este paralítico. Ahora, Jesús destaca este hecho de que ellos tenían mucha fe allí en el versículo 5. Y dice que Jesús lo vio y admiró su fe.
Ahora, ¿cómo la fe entonces puede ser visible? Si la fe, de verdad, como lo explica la Escritura en otras partes, dice que la fe es la certeza de las cosas que no se ven, como que si ya hubieran sucedido. Pero aquí dice, ¿cómo puede la fe resultar ser visible? Bueno, la fe, al igual que el amor, llega a ser visible en virtud de las acciones que motiva, como lo ilustra claramente la persistencia de los amigos. Porque una cosa es que le hubieran dicho a este paralítico, a estos amigos, a su amigo, hey, tenemos fe que Jesús te sana. Nosotros tenemos fe. Pero igual no hubieran movido ni un dedo y nomás hubiera quedado en palabras. Pero ellos llevaron esa fe en acción y levantaron a ese hombre. No sé el esfuerzo que han de haber hecho para subirlo al techo, para hacerlo bajar sin que cayera. O sea, es un acto de fe. Y la necesidad de este hombre, cuando ellos lo llevaron, obviamente era una necesidad física. Pero cuando este hombre llega ante la presencia de Jesús, es importante que pongamos atención, que las primeras palabras de Jesús, o sea, lo que primero pronuncia Jesús, no tiene que ver con la sanidad física, sino que pronuncia lo que tiene que ver con el perdón de pecados. El hombre que está allí tirado en su camilla, él no pronuncia palabra. Él está calladito, ¿verdad? Bien obediente. Y podemos mirar esa escena ahí con ese hombre acostado ahí sin moverse, no solo paralítico, sino también estaba mudo. Pero en lugar de que este hombre hablara, hay otros que están hablando. Ahí estaban los dirigentes religiosos que mentalmente estaban objetando, ¿verdad?, lo que Jesús acaba de decir. Y ellos consideran que las palabras de Jesús son una blasfemia, porque difaman a Dios y que significa una prerrogativa de que el perdón únicamente le pertenece solo a Dios. Bueno, Jesús sale al encuentro de sus objetores y allí en su mismo terreno, usando el estilo que le caracterizaba a Jesús, de una argumentación típica de un rabínico que se conocía como un llamado de lo menor a lo mayor. Entonces Jesús les dice, miren, una cosa es decir que los pecados de una persona son perdonados. O sea, Jesús les quiso decir, miren, cualquiera de ustedes puede abrir y pronunciar esas mismas palabras. O sea, tus pecados te son perdonados. Pero otra cosa es lograr que una persona paralítica vuelva a caminar. Eso no lo puede hacer el hombre. Eso únicamente lo puede hacer Dios. Y para que ustedes puedan ver que la autoridad como Dios también la tengo yo, Jesús puede hacer que este hombre vuelva a caminar por el poder de Dios. Y su aseveración acerca del perdón de pecados resulta corroborada por esta acción. Ahora, ¿cómo explica el siguiente texto lo que está sucediendo entre Jesús y los dirigentes religiosos? Mire lo que dice el texto de Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 8. Dice el versículo 6, ¿con qué prevendrá a Jehová y adoraré al alto Dios? ¿Vendré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Agradaráse Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión? ¿El fruto de mi vientre por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado que sea lo bueno. Que pida de ti Jehová,
solamente hacer juicio y amar misericordia y humillarte para andar con tu Dios. Estos dirigentes religiosos habían perdido de vista lo que realmente importaba, que era la justicia, la misericordia y la conducta humilde ante Dios. Ellos estaban completamente obsesionados, defendiendo su manera de entender a Dios, que no veían la actuación de Dios ante sus propios ojos. Nada indicó que hubieran cambiado de manera de pensar acerca de Jesús, aun cuando les dio evidencia de que procedía de Dios, no solo al demostrarles que podía leer su mente, sino también sanando al paralítico en presencia de ellos y de una manera que ellos no podían negar. Pero la pregunta y la enseñanza para este día es: ¿cómo podemos evitar caer nosotros en la misma trampa que estos hombres? ¿Cómo podemos evitar el no estar tan obsesionados por las formas de la religión que podemos perder de vista lo que realmente es importante? Miremos lo que dice la palabra de Dios acerca de la verdadera religión. Santiago 1:27. La religión pura y sin mancha delante de Dios y Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y no dejarse influenciar por este mundo. Qué bonita manera de terminar este día el estudio. Pasemos entonces al día lunes. Allí, por favor, acompáñenme. El día lunes va a hablar acerca del llamado de Leví y la pregunta acerca del ayuno. Pero para entender esto, hay que preguntarnos: ¿quién era Leví? ¿Quién era el hijo de Alfeo? ¿Y por qué podría haber surgido alguna objeción a que llegara a ser un discípulo de Jesús? Leamos en la palabra de Dios el libro de Marcos, allí mismo el capítulo 2, y ahora del versículo 13 al 17. Dice: y volvió a salir a la mar, y toda la gente venía a él y los enseñaba. Y pasando vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco donde se cobraban los impuestos, y le dice: sígueme. Y levantándose le siguió. Y aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y con sus discípulos, porque había muchos y le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a sus discípulos: ¿qué es esto, que él come y bebe con los publicanos y con los pecadores? Y oyéndolo Jesús les dice: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. En aquel tiempo, en los días de Jesús, los publicanos o los recolectadores de impuestos, como se les conocía, eran funcionarios que estaban a las órdenes del gobierno opresor romano, y por eso no eran populares entre la misma población judía, porque a menudo estos publicanos exigían más de lo debido y se enriquecían a costa de sus compatriotas, o sea que extorsionaban a su misma gente. ¿Sabe que el tratado misnaico del Tohorot es un comentario judío acerca de la ley religiosa? Dice de la siguiente manera, ponga atención: si un publicano entra en una casa, todo lo que está dentro de ella se vuelve inmundo. Mire esa ley terrenal humana que habían hecho estas personas. O sea, si entraba un publicano a la casa, todas las cosas estaban inmundas entonces. Es por eso que no es sorpresa que los escribas inquirieran en un tono de desaprobación, porque ahí claramente dijeron: ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y los pecadores? Pero ¿cómo respondió Jesús a esa pregunta? Jesús no la rechazó.
sino que la revirtió indicando que son los enfermos y no los sanos quienes necesitan un doctor. O sea, reclamó de esa manera para sí el título de médico espiritual, aquel que puede sanar el alma enferma del pecador. ¿Acaso no debería un doctor ir de donde están los enfermos? En la antigüedad, tal vez unos 100 años atrás, normalmente cuando alguien estaba enfermo no iba al doctor como es ahora en el sistema moderno. Ahora uno se enferma y va al hospital, ahí están los doctores. Pero anteriormente, si ustedes se recuerdan y por ahí si ven alguna película antigua donde hay enfermos, pueden ver que llaman al doctor y el doctor el que llegaba hasta la casa para hacer el diagnóstico y dar la medicina al enfermo. Por eso Jesús dice, ¿acaso no debería un doctor ir donde están los enfermos? Saben que Marcos 2, 18 al 22, allí se va a iniciar un nuevo tema. Estamos hablando de un tema y de repente vamos a entrar en otro. Miren lo que dice Marcos 2, ahora del 18 al 22, y cómo se va a iniciar este nuevo tema. Y los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban. Y vienen y le dicen, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dice, ¿pueden ayunar los que están de bodas cuando el esposo está con ellos? Entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar. Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie hace remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira el viejo y la rotura se hace peor. Ni nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y se derrama el vino, y los odres se pierden. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Esta historia central de estos 5 relatos, de los que están relacionados con la controversia, podemos ver que mientras la sección previa incluyó una fiesta provista por Leví, esta está en torno a la pregunta de por qué los discípulos de Jesús no ayunan, a diferencia de los discípulos de Juan el Bautista y de los fariseos. Pero Jesús responde con una ilustración o una parábola en la que compara su presencia con una fiesta de bodas. Y aquí sería inconcebible que en una ocasión de celebración los invitados ayunaran. Imagínense esta escena que a ustedes los invitan a una fiesta, donde en las fiestas normalmente hay comida y bebida, y usted llegue y usted en vez de celebrar, llegue a ayunar. Y es por eso que Jesús dice, bueno, ellos están de fiesta porque yo estoy con ellos. Y entonces en toda esa contestación que da Jesús, Jesús predice que un día en el que el novio le sería quitado. O sea, está hablando de que un día él iba a llegar a la cruz. Y entonces cuando él estuviera en la cruz, cuando él hubiera sido maltratado, muerto y todo ese asunto, entonces iba a haber tiempo de sobra para ayunar. Y Jesús continúa con 2 ilustraciones que subrayan el contraste entre su enseñanza y la de los dirigentes religiosos. Porque la del remiendo de tela nueva en un vestido viejo y la del vino nuevo en odres viejos, esta es una manera interesante de contrastar la enseñanza de Jesús y la de los dirigentes religiosos, ya que muestra cuán corrompidas habían llegado a estar las costumbres de los maestros. Sin embargo, aún la religión verdadera puede convertirse en tinieblas si las personas no son cuidadosas. O sea, si nosotros no somos cuidadosos, aún con toda la verdad, podemos oscurecer la verdad. Ahora, la pregunta que viene allí es una pregunta que debemos de estudiar y cada uno debe tal vez de reflexionar. Cada uno de nosotros debemos de orar y encontrar la respuesta.
Porque dice ahí, ¿quiénes son los que hoy podrían ser vistos como los recaudadores de impuestos de los tiempos de Jesús? ¿Quiénes podrían ser? Pues podrían ser personas que se lucran con el pueblo de Dios, personas que se lucran en esas mega iglesias, personas que se lucran tal vez, ¿verdad?, vendiendo algún amuleto o alguna cosa, haciéndole creer a la gente que esa cosa irá a ser un milagro. Pero ¿cómo podemos ajustar nuestra manera de pensar acerca de estas personas? Porque Jesús se dio cuenta de que este tipo de personas están enfermas y necesitan un médico. Y creo que nosotros debemos de reflexionar y debemos de orar a Dios para que nos dé una manera y una forma de llevar a estas personas, de presentarles al médico de médicos para que puedan ser sanas. Vamos a ver otra de las controversias aquí. El día martes nos va a hablar acerca del Señor del sábado. Y este versículo del sábado ha sido sacado fuera de contexto, pero lo vamos a estudiar en el contexto en el que viene la lección. Tal vez en otra ocasión, aunque ya lo hemos hecho anteriormente, hemos hablado acerca de ese versículo que venía ahí, ¿verdad? Al principio de memoria, que el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado, y el Señor es el Señor del sábado. Marcos 2, 23 y 24, allí pudimos ver que los fariseos están acusando a los discípulos de quebrantar el sábado. O sea, no era tanto tal vez el problema de que comían o lo que estaban haciendo, sino que estaban quebrantando el sábado. Y en la ilustración aquí en la parte de atrás podemos ver allí uno de los discípulos agarrando comida, agarrando unas espigas y comiéndolas. Y podemos ver por este lado, ¿verdad?, caminando. Y aquí más o menos por acá, por allí vamos a ver a ese grupito, ¿verdad?, ese grupito allí que están ahí murmurando. Bueno, la tradición judía, oiga bien esto, es que este es el problema de a veces de la religión. Fue el problema en el pasado y puede ser el problema hoy en día. La tradición judía prohibía 39 formas de trabajo durante el día sábado. Oiga bien, 39 formas de trabajo durante el día sábado. Y estas incluían, según los fariseos, lo que los discípulos habían hecho. O sea, arrancar unas espigas y comerlas. Ahora, ¿cómo contrarresta Jesús la acusación utilizada por los fariseos? Leamos la historia para que podamos entrar en contexto directo de la Biblia. Abra su Biblia, Marcos capítulo 2, 23 al 28. La leemos todos juntos. Oiga bien cómo comienza. Un día de sábado, mientras Jesús pasaba por los sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas a su paso. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen estos en sábado lo que no está permitido hacer? Jesús les respondió: ¿nunca leyeron lo que hizo David con sus acompañantes en aquella ocasión en que tuvieron hambre? Pues entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que solo a los sacerdotes les es permitido comer, y hasta los compartió con sus acompañantes. En aquel tiempo Abiatar era el sumo sacerdote. También les dijo: el día sábado se hizo por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. De modo que el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Jesús lo lleva directamente a las Escrituras. Y es que eso es lo importante y es como nosotros tenemos que prepararnos para dar una respuesta sólida, una respuesta segura. Ir directamente a un escrito está. Jesús se refirió a la historia de cuando David comió los panes de la proposición. Usted puede leer esa historia en 1 Samuel en el capítulo 21 y el versículo 1 al 6.
Ahora, los panes de la proposición eran reemplazados durante el sábado. Por lo tanto, el viaje de David pudo bien haber sido una huida de emergencia de ese mismo día. Y Jesús argumenta aquí que si era justificado que David y sus hombres comieran de los panes de la proposición en sábado, entonces estaba justificado que sus discípulos recogieran granos y los comieran en ese día. Jesús indica además que el sábado fue creado para el beneficio de la humanidad y no es a la inversa como muchos lo creen, y que el fundamento de tal aseveración es que Él es el Señor del sábado. Miren, este versículo, si nosotros lo leemos detenidamente y lo estudiamos, indica claramente que el sábado fue creado para nuestro beneficio. Hay gente que está muriéndose trabajando 7 días. Muchas tienen 2 trabajos y están completamente agotados. Y si solo se tomaran el beneficio de descansar el sábado, pudieran ver cómo sus cuerpos y su mente toma un descanso y se refresca. Así como cuando uno va en una caminata y por allí encuentra un árbol y tiene sombra y te sientas y tomas un descanso y tomas agua y te sientes que otra vez agarraste fuerzas para seguir en la caminata. Ese es uno de los beneficios del día sábado. Refrescar nuestro cuerpo con el descanso y nutrir nuestro espíritu con las enseñanzas de la Biblia. Pero así como ilustra esta historia el punto de Jesús de que el sábado fue hecho para la humanidad, podemos ver cómo la historia se va a ilustrar allí en Marcos capítulo 3, versículo 1 al 6. Miren lo que dice. Jesús volvió a visitar la sinagoga y allí se encontró con un hombre que tenía una mano atrofiada. Algunos lo vigilaban para ver si sanaba al hombre en el día sábado y así poder acusarlo. Jesús le dijo al hombre con la mano atrofiada: levántate y ponte en medio. A los demás les preguntó: ¿qué está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o quitar la vida? Y ellos guardaron silencio. Jesús lo miró con enojo y tristeza al ver la dureza de sus corazones. Entonces dijo al hombre: extiende tu mano. El hombre la extendió y su mano quedó sana. Tan pronto como los fariseos salieron, empezaron a conspirar con los herodianos para matar a Jesús. Aquí podemos ver que Jesús vuelve a tener una controversia acerca del sábado con los dirigentes religiosos. Pero si nos damos cuenta que la controversia nunca es acerca del sábado en sí. Los dirigentes religiosos quieren acusar a Jesús si sana en sábado. Jesús no rehúye la confrontación con ellos. Él establece un contraste entre hacer lo bueno y hacer lo malo, entre salvar la vida y quitarla. Y la respuesta a su pregunta es obvia. Hacer el bien y salvar la vida es mucho más apropiado como una actividad sabática. El hacer el bien, el tomarse ese tiempo de llevar tal vez un alimento, tal vez una ayuda, una visitación en el día sábado es lo apropiado, es lo que deberíamos de hacer. Mire, aquí en Estados Unidos hay personas que trabajan toda la semana. Y estoy hablando de personas adventistas, ¿verdad? Que guardamos el sábado. Y yo sé que estamos bien cansados muchas veces en el día sábado. Pero podemos tomar una siesta para que nuestro cuerpo se agarre
agarre fuerzas y después tomarlos un tiempo para poder hacer el bien en sábado. Porque aquí en esta historia Jesús procede a sanar al hombre. Y esto enfurece a los oponentes, quienes inmediatamente empiezan a planificar la muerte de Jesús. Ahora, la ironía de la historia radica en que quienes procuran sorprender a Jesús quebrantando el sábado, ellos mismos ya lo están transgrediendo, porque en sábado están maquinando la muerte en ese mismo día. ¿Está viendo? Ahora, ¿qué principios acerca de la observancia del sábado podemos extraer nosotros de esta historia y de los desafíos que vamos a enfrentar en todos los días que Dios nos permite estar en esta tierra para guardar el sábado? Porque es importante que todos, ¿verdad?, seamos obedientes y guardemos el día del Señor para nuestro beneficio. Imagínense que Dios lo dejó para nuestro beneficio. Ahora sí vamos a entrar a otras dos historias del día miércoles y el día jueves que están unidas. Vamos a ver primero la primera parte y la historia. El título, cuando yo lo vi, todavía no captaba bien, pero conforme lo estudiemos vamos a ver. El día miércoles habla de historia Sandwich parte 1. Y aquí comienza con una pregunta este estudio de ese día. Y dice, ¿qué conexión hay entre las dos historias entrelazadas en el siguiente pasaje? Vamos a leer el pasaje de Marcos, capítulo 3, versículo 20 al 35. Capítulo 3 del 20 en adelante. Vamos a leerlo. Después entró Jesús en una casa y otra vez se juntó tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. Cuando lo supieron los parientes de Jesús, fueron a llevárselo, pues decían que se había vuelto loco. También los maestros de la ley que habían llegado a Jerusalén decían, Belcebú, el propio jefe de los demonios, es quien le ha dado a este hombre el poder de expulsarlos. Jesús los llamó y les puso un ejemplo diciendo, ¿cómo puede Satanás expulsar al propio Satanás? Un país dividido en bandos enemigos no puede mantenerse. Y una familia dividida no puede mantenerse. Así también, si Satanás se divide y se levanta contra sí mismo, no podrán mantenerse, porque habrá llegado a su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y robarle sus cosas si no lo ata primero. Solamente así podrá robárselas. Les aseguro que Dios dará su perdón a los hombres por todos los pecados y por todo lo malo que digan. Pero el que ofenda con sus palabras al Espíritu Santo nunca tendrá perdón, sino que será culpable para siempre. Esto dijo Jesús porque ellos afirmaban que él tenía un espíritu impuro. Entre tanto llegaron la madre y los hermanos de Jesús, pero se quedaron afuera y lo mandaron a llamar. La gente que estaba sentada alrededor de Jesús le dijo, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están afuera y te buscan. Y él les contestó, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y luego mirando a los que estaban allí sentados a su alrededor, añadió, estos son mi madre y mis hermanos. Pues cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Este pasaje es la primera historia sándwich en Marcos, donde se inicia una historia, se la interrumpe con otra y se completa luego la primera. La historia externa es la que se refiere a los parientes de Jesús, tratando de hacerse cargo de él porque piensan que estaba fuera de sí. La historia interior, o sea, el contenido de este sándwich, es la de los escribas procedentes de Jerusalén que acusan a Jesús de ser cómplice del diablo. Nuestro estudio de hoy se centra en la historia interior que se encuentra en Marcos 3, 22 al 30. En Marcos 3, 22, los escribas presentan la acusación de que el poder sanador de Jesús proviene del diablo. Y Jesús responde primero con una pregunta general.
¿cómo puede Satanás echar a Satanás? No tiene sentido que Satanás obre en contra de sí mismo. Y Jesús procede luego a hablar de la división dentro de un reino, dentro de una casa y dentro de Satanás mismo, mostrando así cuán absurdo sería una división tal con miras de poder tener éxito. Pero luego el Señor Jesús cambia súbitamente de ilustración y habla de atar a un hombre fuerte a fin de saquear su casa. En este último ejemplo, Jesús es el ladrón que entra a la casa de Satanás y quien ata al príncipe de las tinieblas para poner en libertad a los cautivos. Y una pregunta que viene aquí, que es una pregunta que se ha hecho muchas veces y es raro que se responda con la escritura porque muchos dan sus opiniones, pero la escritura nos va a dar la respuesta exacta. ¿En qué consiste el pecado imperdonable? Esta es la pregunta. ¿En qué consiste el pecado imperdonable? Marcos 3, 28 al 30. Ahí dice el Señor: les aseguro que Dios dará su perdón a los hombres por todos los pecados y todo lo malo que digan. Pero el que ofenda con sus palabras al Espíritu Santo nunca tendrá perdón, sino que será culpable para siempre. Esto lo dijo Jesús, aquí viene, porque ellos afirmaban que tenía un espíritu impuro. Claramente, y esta es la respuesta bíblica que nosotros tenemos para esa pregunta. El pecado imperdonable es el pecado contra el Espíritu Santo y consiste en atribuir al diablo la obra del Espíritu Santo. Pongamos atención a Marcos 3:30. La razón por la que Jesús hace la declaración de los versículos 28 y 29 es que los escribas dicen que él tiene un espíritu inmundo, cuando en realidad el espíritu que está trabajando en Jesús es el Espíritu Santo. Ahora, si llamas a la obra del Espíritu Santo a la obra del diablo, no vamos a poder escuchar al Espíritu Santo. Porque nadie, oiga bien, nadie en su sano juicio quiere ser guiado por el diablo. Y entonces vamos a ver la otra parte del sándwich, la segunda parte. Y para eso vamos a tener que ir al día jueves. En la segunda parte del día de este sándwich, historia de sándwich, ¿verdad? Parte 2, día jueves. La pregunta de lleno que viene en la lección es: ¿qué hizo pensar a la familia de Jesús que él estaba fuera de sí? Marcos 3, 20 y 21. Dice: después entró Jesús en una casa y otra vez se juntó tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. Cuando lo supieron los parientes de Jesús, fueron a llevárselo, pues decían que se había vuelto loco. Esta acusación de inestabilidad mental es algo serio, no es un juguete. Lo típico aquí es que esto surja de experiencias en las que una persona se convierte en una amenaza para su propia seguridad o la de los otros. Y aquí la familia de Jesús sintió que ese era el caso, pues estaban tan ocupados que ni siquiera se detenía para comer. Entonces decidieron hacerse cargo de él. Y ese es el punto en el que la historia exterior de la estructura narrativa en forma de sándwich es interrumpida por la historia interior acerca de los escribas que están acusando a Jesús de complicidad con el diablo. Si nos damos cuenta, existe un extraño paralelismo entre la historia exterior y la interior de esta narración sándwich. Porque aquí parece que la familia misma de Jesús parece tener una opinión acerca de Jesús semejante a la de los escribas. La familia dice que está loco y los escribas dicen que es aliado del diablo. Ahora, ¿qué quiere la familia de Jesús y cómo él responde? Marcos 3, 31 al 35.
Dice, entre tanto llegaron a la madre y los hermanos de Jesús, pero se quedaron fuera y mandaron a llamarlo. La gente que estaba sentada alrededor de Jesús le dijo, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están afuera y te buscan. Y esta es la respuesta que da ahí en el versículo 33. Él les contestó, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, añadió, estos son mi madre y mis hermanos. Pues cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Esta escena parece extraña. Si tu madre u otros miembros de tu familia vienen a verte, lo lógico es que nos deberíamos de reunir con ellos. El problema es que la familia de Jesús no estaba entonces a tono con la voluntad de Dios. Jesús reconoció ese hecho y en este pasaje redefine el concepto de familia. Porque Él dice, quienes hacen la voluntad de Dios son mis hermanos, son mis hermanas y es mi madre. Y Él es el Hijo de Dios y quienes se alinean con la voluntad de Dios llegan a ser una familia. Los dos relatos juntos en esta historia sándwich de Marcos contienen una profunda ironía. En la historia anterior, Jesús dice que una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. A primera vista parece que en la historia exterior, la propia casa o familia de Jesús está dividida en contra de sí misma. Es por eso que Jesús resuelve esta situación compleja, redefiniendo el concepto de familia. Y Él dice, su verdadera familia está constituida de quienes hacen la voluntad de Dios junto con Él. Y otro pasaje de Lucas, en Lucas capítulo 12, versículos 51-53, va a hablar de una manera diferente. Leámoslo todos juntos. Jesús dice, ¿creen ustedes que he venido a traer paz a la tierra? Les digo que no, sino división. Porque de hoy en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. El padre estará contra su hijo y el hijo contra su padre, la madre contra su hija y la hija contra su madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Y Lucas 14:26 dice, si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre o a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún más que a sí mismo, no puede ser mi discípulo. A lo largo de la historia, muchos cristianos nos hemos visto separados de la familia. Y esa es una situación difícil. Porque a veces cuando no conocemos del Señor y cuando toda la familia no conoce del Señor, se acostumbran a hacer cosas que cuando vienes al conocimiento de Dios, tú sabes que son cosas que ofenden al Señor y ya no puedes participar de esas cosas. Y entonces eso causa una división. Por eso el mismo Señor dijo, no piensen que he venido a traer paz, he venido a traer división. Y en este pasaje de Marcos, ahí nos muestra que Jesús mismo pasó por esa misma situación, por ese mismo tipo de experiencia que a veces nosotros tenemos que enfrentar. Y por eso que Jesús entiende lo que eso significa. Y como Él entiende, cuando esas situaciones se dan, Él es el que nos puede consolar. Porque a veces sí se sufre cuando no hay comunicación, cuando no hay convivio con la familia, a causa de costumbres que van en contra de la voluntad de Dios. Y es por eso que es necesario que, al igual que aquellos amigos que llevaron a aquel paralítico al doctor para que le sanase, nosotros tenemos muchas veces que llevar a estos enfermos espirituales
hacia el Señor Jesús, y a veces tenemos que llevarlos a través de la oración. Esa es nuestra única arma, a veces nuestra única manera. El ayuno y la oración por estos enfermos espirituales. Que Dios nos ayude a poder seguir con esto. A poder, si hay alguna barrera entre ellos y nosotros, dejar que este médico de médicos sane nuestros corazones y sane los corazones de nuestra familia. Cuando le preguntaron a Jesús, ¿es lícito curar en sábado? Jesús contestó, ¿quién de vosotros que tenga una sola oveja, si ésta cae en un hoyo en día de sábado, no la agarra y la saca? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por tanto, es lícito hacer el bien en sábado. ¿Sabe que los espías no se atrevían a contestar a Jesús en presencia de la multitud? Por temor a meterse en dificultades. Porque sabían que lo que Jesús decía era la verdad. Y antes que violar sus tradiciones, ellos dejarían sufrir a un hombre mientras que aliviarían a un animal por causa de la pérdida que sufriría el dueño si lo descuidaba. Así manifestaban mayor cuidado por un animal que por el hombre, que fue hecho a la imagen de Dios. Esto ilustra el funcionamiento de todas las religiones falsas. Tienen su origen en el deseo del hombre de exaltarse por encima de Dios, pero llegan a degradar al hombre por debajo del nivel de las bestias. Toda religión que combate la soberanía de Dios defrauda al hombre de la gloria que le fue concedida en la creación y que Cristo ha de serle restaurada en Cristo. Toda religión falsa que enseña a sus adeptos a descuidar las necesidades, los sufrimientos y los derechos de los hombres es falsa. El Evangelio concede un alto valor a la humanidad como adquisición hecha por la sangre de Cristo y enseña a considerar con ternura las necesidades y las desgracias del hombre. El Señor dice, haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre, en Isaías 13:12. Es por eso que no tenemos que permitir que el enemigo nos engañe y nos envuelva en la religión. Porque la religión a veces nos quita el gozo de poder hacer cosas en favor de los necesitados. Pidámosle al Señor que Él nos ayude a entender todo y a poner todas estas enseñanzas en práctica. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Si ya llegó hasta aquí, no se olvide de compartir el video, de dejar su like, su me gusta y de por favor seguir orando por su servidor para poder seguir grabando estos estudios, estas lecciones que son muy bonitas. Recuérdese que este canal no está monetizado. No negociamos con la palabra de Dios por ninguna cosa. Bueno, nos veremos aquí la próxima semana. Si Dios lo permite, si Él no ha regresado, por este mismo canal. Una cosa más, si usted dice que ama a Dios, demuéstrelo amando a su prójimo. Un abrazo y bendiciones. Hasta la próxima semana.